Buena tarde. Damos inicio a la sesión pública convocada para hoy, 21 de abril de 2020. Por favor, señor secretario, sírvase a verificar el quórum para verificar la validez de esta sesión, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, buenas tardes a todos. Certifico y doy fe de que los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala se encuentran en este momento enlazados para llevar a cabo la presente sesión, lo cual comunico a usted para los efectos correspondientes. Gracias, señor secretario. Por favor, denos cuenta con el orden del día de esta sesión. Con gusto, magistrado presidente. Los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión son los siguientes. 1, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TED-JDC-063/2019 y acumulados. Son los asuntos que se encuentran en el orden del día propuesto para esta sesión. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a nuestra consideración el orden del día, por si tuviesen algún comentario. Bien, por favor, someto a la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, solicito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. A favor del contenido del orden del día. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto para esta sesión. Y también a favor. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Toda vez que el orden del día contiene solamente un punto a tratar y corresponde a la tercera ponencia a cargo del magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, señor magistrado, por favor le pido disponga sobre la cuenta del mismo. Con gusto, magistrado presidente. Para tal efecto le pido al licenciado Juan Antonio Carrasco de cuenta del proyecto que sometemos a consideración de este pleno, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario, decisión de autos y reencauzamiento dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio de la ciudadanía 63 y sus acumulados 64, 65 y 66, todos del 2019, promovidos por Miguel Díaz Minero, Omar Gutiérrez Pulido, Rogelio Honorio Pérez Zárate y J. Carmen García Espinosa, en su respectivo carácter de presidentes de las comunidades de Alpotzonga, Elida y Ortega, San Miguel La Presa, San José Escandona y San Felipe, todas del municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros, en contra de conductas atribuidas al presidente y al tesorero del ayuntamiento del mismo municipio. En inicio, es importante precisar que, con motivo de la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, debido a la propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada COVID-19, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala ha decretado la suspensión de las actividades jurisdiccionales, salvo casos catalogados como urgentes en el acuerdo de 6 de abril de 2020 dictado por dicho órgano jurisdiccional. En el caso que se somete a consideración del Pleno, estima que se da el supuesto de que la falta de su sustanciación pudiera generar la posibilidad de un daño irreparable a alguna de las partes en razón de estar relacionado con la falta de entrega de recursos a las comunidades, lo cual, como se desprende de la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México dentro del Juicio de la Ciudadanía 201-2019, es una circunstancia susceptible de producir daños irreparables, dado que dichos recursos no solo son necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones de los titulares de las presidencias de comunidad, sino que están destinados a cubrir las principales necesidades y servicios de tales centros de población, razones por las cuales es necesario resolver la materia del acuerdo que se somete a consideración. Una vez señalado lo anterior, es relevante señalar que el 7 de diciembre de 2019 se dictó sentencia definitiva dentro del juicio de que se trata, en el que se ordenó al ayuntamiento de referencia realizar diversas acciones con la finalidad de garantizar el derecho de los impugnantes a recibir sus remuneraciones.
así como el derecho de las comunidades que representan a los actores de contar con participaciones estatales conforme a la ley. Luego, en la etapa de ejecución de la sentencia referida, las autoridades responsables remitieron diversa documentación con la pretensión de que se tenga por cumplida la resolución, mientras que los actores presentaron escritos en los que afirman que dichas autoridades no han ejecutado lo ordenado por este tribunal, además de sostener que no se les han entregado los recursos que por concepto de participaciones les corresponde durante el año 2020. En ese tenor, en el proyecto se propone separar los autos de la etapa de ejecución de sentencia en virtud de que los actos reclamados que fueron objeto de la sentencia definitiva que debe revisarse se generaron en 2019, mientras que el reclamo de la entrega conforme a la ley de las participaciones de las comunidades de que se trata corresponde al 2020, porque no hay identidad ni continuidad entre lo determinado en la resolución cuyo cumplimiento debe revisarse en ejecución de sentencia y el acto que se reclama, el cual debe revisarse en un proceso separado. En razón de lo anterior, se propone el reencauzamiento del reclamo de falta de entrega conforme a la ley de las participaciones a las comunidades que presiden los actores correspondientes al presente año, promovido dentro de la etapa de ejecución de sentencia del proceso en que se actúa, a otro juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que se tramite, sustancie y resuelva por separado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado Muñoz, por favor. Gracias, presidente. Pues puntualizar dos cosas. Primero, como ya se desprende de la cuenta, el pasado 6 de abril este pleno determinó la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas del tribunal en atención a la declaración de emergencia sanitaria hecha por el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, en ese mismo acuerdo se establecieron algunas hipótesis para poder atender algunos asuntos que pudieran considerarse de resolución urgente. Y uno de esos supuestos es precisamente el que, de no tramitarse o resolverse un asunto, se puedan generar a las partes algún daño que pudiera verse o contornarse de difícil reparación. En el caso concreto, la ponencia propone a ustedes, quienes integramos como integrantes del Pleno, considerar este asunto se ajusta, por considerar que se ajusta a ese supuesto, ya que los actores, al cuestionar el cumplimiento que ha dado el Ayuntamiento de Iztacuistla a la sentencia emitida el pasado 6 de diciembre en el asunto en que se actúa, advierten, además de aducir algunas cuestiones que atañen a ese cumplimiento, de manera novedosa advierten que en este año no han recibido las participaciones o recursos que corresponden a sus comunidades para poder operar. Y justamente es este punto el que consideramos necesario se tramite en una instancia y bajo o con la calidad de urgente. Precisamente porque lo aducido por los actores representa, de ser cierto, puede generar daños irreparables a la comunidad si consideramos que justo el recurso que les corresponde conforme a la normatividad tiene por objeto el ser destinado para beneficio de la comunidad. Entre ellos, no olvidemos que las presidencias de comunidad actúan de manera delegada de los ayuntamientos en sus respectivas demarcaciones y por lo tanto que tienen encomendadas algunas de las actividades incluso que se han denominado en el marco de esta pandemia como esenciales y que por lo tanto no pueden parar. Por lo tanto, si estamos hablando de que la comunidad, la presidencia de comunidad ejerce estas funciones de manera delegada y algunas incluso de manera expresa en la propia ley municipal, consideramos en la ponencia que de no contar con los recursos necesarios se podría poner en riesgo no solo el ejercicio del cargo de manera plena durante el tiempo en que no se reciban los recursos, sino que además no podrá cumplir con uno de los objetivos que establece la propia ley, que es la de dirigir sus acciones en beneficio de la comunidad, más en un contexto como en el que nos encontramos. Por esa razón,
es que sometemos a su consideración primero que se califique como uno, que este asunto encuadra de uno de los supuestos de urgencia, y hecho esto, podamos escindir este asunto como un juicio nuevo y entonces ordenar todas las diligencias para su debida integración y resolución. En la inteligencia de que pudieran aparecer algunos datos en la sustanciación que lleven a considerar una circunstancia distinta. Pero por el momento me parece que no es así y que existen elementos suficientes para considerarlo como de urgencia. E insisto, ese es el motivo por el cual lo sometemos a consideración de este pleno de esa manera. Muchas gracias, presidente. Hasta ahí sería mi participación. Gracias, señor magistrado Muñoz. ¿Algún otro comentario? Ninguno. Bien, pues en efecto, de lo expuesto tanto en la cuenta como por el magistrado Muñoz, me parece que es de considerarse que las funciones esenciales que realizan también las presidencias de comunidad y que nosotros hemos en otros asuntos, desde luego también ya determinado que son parte de los derechos político-electorales de los mismos, el poder ejercer el cargo, tal y como ahora lo vemos incluso en alguna reforma que se ha publicado la semana pasada respecto de un tema específico, pero el ejercicio debido del cargo es parte de los derechos político-electorales. Y en este caso, como parte de la protección de los derechos político-electorales que tiene que realizar este tribunal, también van parte de las funciones esenciales que tienen que realizar en favor de la comunidad, las presidencias de comunidad. Desde luego, considerar que el escindir y reencauzar este asunto tal cual se propone va a implicar un trámite que tendríamos que vamos a tener que realizar de cualquier manera en el tribunal, independientemente de la cuestión sanitaria que estamos viviendo. Porque de nada serviría que pues lo escindamos y ahí lo dejemos para trámite posterior a que se levanten las contingencias sanitarias. De cualquier manera vamos a tener que darle trámite por parte del tribunal y también trámite por parte de las autoridades responsables. Entonces, en ese sentido, pues el llamado a la autoridad responsable para que podamos desahogar este juicio, que en todo caso se radicará de la mejor manera, de la manera más pronta, y ojalá pueda dar sobre todo prioridad a las cuestiones esenciales que tienen que resolver las comunidades, independientemente de las cuestiones que se estén llevando a cabo dentro de las cuestiones tanto políticas como administrativas del ayuntamiento. Ahorita enfocarse a que tienen que llevar a cabo sus funciones de cualquier manera, Entonces, ese llamado, y por supuesto también el reconocimiento de antemano al personal del tribunal que tendrá que llevar a cabo la tramitación de este procedimiento. Desde luego se deben tomar todas las medidas, todas las precauciones para que se haga con seguridad en cuanto a las actuaciones que se deben de celebrar fuera de las instalaciones del tribunal, e incluso fuera de las posibilidades del trabajo en casa, para efecto de avanzar en la solución del mismo asunto. Es el comentario. Si hubiese algún otro, señores magistrados. De no ser así, señor secretario, por favor, sométalo a votación. Un gusto, señor presidente. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto que ha sido propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautle, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. Es propuesta de un servidor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el proyecto que ha sido propuesto se ha aprobado por unanimidad de votos, lo cual comunico a usted para los efectos correspondientes. Gracias, señor secretario. Siendo así,
En el juicio de la ciudadanía 63 de 2019 se acuerda, primero, se estima que la materia del presente acuerdo es de urgente resolución con base en las razones contenidas en el apartado primero. Segundo, se ordena la decisión en los términos del apartado quinto del presente acuerdo. Tercero, se ordena el reencauzamiento a juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Bien, se han agotado los asuntos propuestos para esta sesión pública. Señor secretario, le pido consulte a los señores magistrados si tienen algún asunto adicional que tratar en la misma. Con gusto, magistrado presidente. Señores magistrados, si tienen algún asunto adicional que tratar en la presente sesión, tienen concedido el uso de la voz por parte del magistrado presidente. Magistrado Luis Manuel Muñoz Cuautla, ¿algún asunto? Ninguno. Magistrado Miguel Nava, ¿algún asunto adicional que tratar en la presente sesión? No, ninguno. Muchas gracias. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, no hay asuntos adicionales que abordar en la presente sesión. Gracias, señor secretario. Siendo así, siendo las 13 horas con 18 minutos de esta fecha, damos por concluida la presente sesión pública. Buena tarde. Gracias, buena tarde.